En realidad tenemos dos. Un abogado que podemos adquirir terrenalmente y un abogado que podemos tener espiritualmente. La palabra del Señor nos dice ahí que Jesucristo es un intercesor. Es un intercesor que a la gravedad del asunto, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cavilamos o cuando nosotros desistimos, está como abogado que nos consuela el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nosotros fallamos, interviene por nosotros. La palabra dice que en nuestras desobediencia, en nuestra resistencia que pongamos delante de la presencia del Señor, por más que nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Entonces, yo voy a leer un comentario que traigo y dice la palabra del Señor ahí mismo en el capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tendremos para con Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Ok, ahora veamos que solamente la misericordia de Dios no solamente es para los que están dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor. Jesucristo murió por todo el mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio aún a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, Jesucristo actúa como nuestro abogado y defensor ante Dios, el Padre, intercediendo por los creyentes cuando pecamos. Y ofrece a través de nosotros, basado en el perdón, el sacrificio. Jesucristo, a través del sacrificio, nosotros intercede por el Señor Jesucristo contra el Padre por nuestras vidas, a través de ese sacrificio. O sea que el sacrificio que el Señor Jesucristo nunca va a ser en vano. Nunca va a ser en vano. Según lo describe aquí donde nosotros estamos leyendo, que es 1 Juan capítulo 2, versículo 1. A diferencia del acusador, que en nuestro representante celestial que ofrece gracias y propiciación, dice, limpiándonos de toda la maldad. Ahora bien, vamos a un punto de la defensa, que nosotros necesitamos a Jesucristo como nuestro abogado. Jesús es el mediador justo que intercede, dice, activamente por nosotros, no solo en el juicio final, sino en nuestra vida diaria. Ahora, quiero que veamos nosotros el punto de vista terrenal. Nosotros, cuando consultamos un abogado, nosotros tenemos que decirle que es la fuerza que va a tener nuestra defensa. ¿Por qué? Porque el abogado no conoce tu situación. El abogado tiene que decirte: necesito que desde un principio tú me expliques qué es lo que vamos a pelear, qué es lo que vamos a defender, de qué manera vamos a trabajar. Y el abogado se extiende a hacer tu currículo y decir: de esta forma vamos a defender, por esta forma un fiscal va a entrar, por el otro defensor, el juez puede decir esto, el juez puede decir lo otro. ¿Por qué? Porque el abogado, según su estudio y su experiencia, tiene que tomar las medidas necesarias. El abogado terrenal. Por ende, nosotros tenemos que decirle lo que está pasando. Porque si nosotros le mentimos al abogado, el abogado puede estar peleando tu caso y al final, si se da cuenta que tú no le dijiste todo,
tú le mentiste, al final de todo, no, es que tú no me dijiste esto, tú no me dijiste lo otro. Y entonces pues hay posibilidad de que el abogado al final del caso arrienda a que se pierda. Pero con Jesucristo no hay pierde. Dice este comentarista que un abogado es una persona que viene para ayudarnos, y ciertamente de esa forma como Dios trabaja. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Y no quiere decir que se había perdido porque estaba escondido, porque se salió de un lugar donde no lo pueden encontrar. No se refiere a ese tipo de extraviado. Se había perdido la humanidad del camino que Dios había establecido para llegar al cielo. Entonces el abogado dice que viene para ayudarnos, dice, o a defender nuestro caso ante el juez. Los abogados ofrecen apoyo y fortaleza, consejo, porque buscan información de todas partes y se interesan por todos nosotros cada vez que es necesario. Ahora, la Biblia dice que Jesús es nuestro abogado para aquellos que han puesto su confianza en Él. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, nunca nos va a fallar. Hace tiempo, hermanos, creo que en el 94, en el 89 creo, no sé si usted ha escuchado a este pastor puertorriqueño, Héctor de la Cruz. Pastor, si usted ha escuchado ese testimonio de Héctor de la Cruz, ya falleció este pastor puertorriqueño. Dios lo usaba mucho en sanidad, en profecía, y él dijo que un día la gente hispana, aunque tuviese papeles, iba a recibir una persecución. Iba a recibir una persecución porque lamentablemente los cambios de gobierno iban a ser alterados. Entonces dijo, pero solamente aquel que le sirve a Dios, solamente aquel que tiene temor de Dios y que le es fiel a Dios va a permanecer en este país. Va a permanecer en este país. Pero aquel que no es temeroso de Dios, aquel que está cavilando, aquel que ha desistido de la gracia de Dios, va a aprender a regresar a su país. Y no por voluntad propia, sino porque tenga que ser llevado. Cuando nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, cuando nosotros nos salimos de la cobertura de que Dios tiene con nosotros, nosotros estamos exentos de caer en las trampas de Satanás, el enemigo. Pero porque son decisiones que nosotros al final fuimos tomando, saliéndonos de la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El comentarista me vuelve a recitar el versículo que leímos, pero en otro versículo Jesús llama al Espíritu Santo como nuestro abogado. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que en esté con vosotros para siempre. A través del Espíritu Santo nosotros podemos recibir el consuelo, la paz, la tranquilidad, porque en las ocasiones difíciles, en los momentos que nosotros nos encontramos angustiados, tiene que haber una palabra de consuelo, tiene que haber una palabra de aliento, y el único que puede poner en nuestro corazón esa palabra de aliento, ese consuelo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Dice más adelante en el 26, en el 15-26, dice: pero yo os digo que a la verdad os conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo, Dios, porque una u otra razón tenía que salir de esta tierra, para que el Espíritu Santo fuera nuestra fuerza, nuestro consolador, nuestra guía, fuera nuestro entorno, para que nosotros pudiésemos resistir.
La palabra griega que se usa como en esos versículos es un paracleto, que significa ayúdame o consejero o un asesor. Y un sistema de tribunales humanos. Un abogado habla con un hombre de los derechos de su cliente. Los defensores abogados han estudiado la complejidad de la ley y son capaces de examinar con exactitud y precisión esas leyes. Ahora, nosotros, ¿usted cree que Jesucristo, siendo nuestro abogado, no nos conoce? Al Señor Jesucristo no podemos mentirle. ¿Saben? La palabra de Dios dice que antes de que nosotros pidamos lo que necesitamos, Él ya sabe de qué estamos necesitados. Porque a pesar de que nosotros tomamos a Jesucristo como nuestro abogado, nos conoce. Y no necesitamos explicarle con detalle nuestra situación, porque nos conoce. Es el único que desciende el corazón y el pensamiento del hombre. Pero sin embargo, el abogado terrenal, usted tiene que decirle detalle por detalle. ¿Por qué? Porque no conoce tu vida. Pero Jesucristo conoce nuestras vidas. Yo creo que conoce aún hasta cada cabello que nosotros tenemos. Y no hay nada que ese abogado se le pueda escapar. No hay nada que ese abogado se le pueda escapar. La justa ley de Dios nos declara culpable. ¿Por qué la justa ley de Dios nos declara culpable? Porque aún, hermanos, nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros mientras vivimos en este cuerpo, tenemos la tendencia de fallarle a Dios. Así es. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. ¿Por qué no somos perfectos? Y por esa naturaleza pecaminosa nosotros tendemos a fallarle a Dios. Por eso es que la justicia de Dios dice que nos declara culpables de todos los cargos. Hemos violado las normas de Dios, rechazando su derecho a gobernar nuestras vidas. Lamentablemente, hermano, es la realidad. Nosotros, al cruzar a este país como mojado, nosotros violamos una ley constitucional de este país. Nosotros violamos una ley. La misericordia de Dios nos alcanza a traer a este país. ¿Sabe por qué? Porque muchos se quedan en el desierto, muchos se quedan en el río. Pero cuando Dios tiene propósito con nuestras vidas en este país, Dios hace que permanezca en ese lugar donde Dios te quiera tener. Así es. Porque es la misericordia y el propósito de Dios. La semana antepasada mandé a mi esposa por algo de comer para la semana al HIV, y ella estaba en el lugar donde estaba agarrando los carritos. Dice que cuando ella estaba cerca de ahí, que un oficial de migración estaba atrás de ella, y eso no perdona nada. O sea, si van por fulano y no importa que esté mengano, se lo llevan también. Se lo llevan también. Hace 2 semanas atrás a nosotros nos cancelaron como 3 días de trabajo. Para nosotros era como, ¿por qué nos cancelaron si ya teníamos todo cuadrado, ya teníamos todo eso? Y pues uno no entiende en el momento. Pero esos 3 días que nosotros no trabajamos, hermano, nosotros íbamos a trabajar 3 días en una casa, y enfrente de esa casa había muchas construcciones, migración. Esos 3 días estuvo ahí levantando personal de ahí de esa construcción. El Señor nos guardaba. Amén. Pero nosotros podíamos decir, no, ¿por qué? Pero es que nosotros en el momento no entendemos hasta después. Hasta después. A la vuelta de la esquina de la casa, 5 minutos, hay una tienda grande donde está el freeway, y está una tienda grande donde pueden
los vehículos grandes como trailer, cargar gasolina, siempre migración está casi allí levantando gente, agarrando en la mañana, por la tarde. Y un día yo pasé por ahí, yo miré que estaba la ven ya con 4 o 5 personas esposadas hacia atrás. Y dije, gracias Señor, porque tú nos has guardado. Así es. Y ese es porque el Señor tiene propósito con nosotros en este país. Dice que Dios, rechazado su derecho de gobernar nuestra vida, nosotros por rechazar nosotros el derecho de gobernar nuestra vida, y aún así continuamos pecando incluso después de llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque aún nosotros, fíjense, aún nosotros siendo cristianos, aún nosotros reconociendo que estamos faltos delante de la presencia de Dios, adquirimos ese conocimiento. Dígame usted si es mentira que la persona que a veces cuando desiste de orar, desiste y cavilda y cae, se retira y sigue pecando, pero aún lleva el conocimiento con él. Y eso es lo que el escritor se refería, que aún dice que incluso continuamos pecando, incluso después de llegar al conocimiento y al conocimiento de la verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, pues si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por aquellos pecados. Ya no queda más sacrificio. Entonces, en otro pasaje bíblico, si gusta ir conmigo al pasaje bíblico de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, Jesucristo es el abogado entre nuestros corazones arrepentidos. Porque nosotros como seres humanos, aunque podamos tener el conocimiento, podemos arrepentirnos, pero sabe, hermano, podemos tener esa decadencia de volver a pecar, de volver a hacer la misma situación, de volver a caer. Porque creemos a veces que si pecamos, nos arrepentimos, pecamos, nos arrepentimos, se nos hace una rutina, y sabe, muchas de las veces salimos bíblicos y decimos que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. O sea, torcemos la palabra a nuestra conveniencia. Entonces, y no es de la forma en que Dios puede trabajar con nosotros. No es de la forma. Sin embargo, Jesucristo es nuestro abogado. Fíjense, Jesucristo es nuestro abogado en nuestro corazón arrepentido, y la ley, si su sangre se ha aplicado a nuestra vida a través de la fe y por las confesiones, dice, Él como el Señor. Ahora, vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyere en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi justicia queda acreditada en su cuenta, como confió en mí para salvación. El perdón, he pagado el precio, dice, he pagado el precio para que él pueda ser declarado inocente, ya no que queda ninguna deuda por pagar. Jesucristo, a través de la muerte en la cruz del Calvario, pagó nuestras deudas. Y es por eso que Él intercede por nosotros, porque no hay deuda, no hay interés acumulado, no hay una deuda que hay que pagar. Simplemente el Señor Jesucristo dijo
a través de ese sacrificio, la intercesión se convierte en nuestro defensor. Claramente nosotros necesitamos un abogado. Y ese abogado, hermanos, lo terrenal, hermano, el abogado puede perderlo. Pero cuando nosotros nos convertimos de todo corazón y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, se convierte en nuestro abogado, en nuestro protector. Jesucristo es nuestro abogado cuando Dios nos acepta por primera vez en su familia, como hijos. Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Y Él sigue siendo nuestro abogado para siempre. Dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad, como sus seguidores, dice, si seguimos pecando, sin embargo, cuando se nos da una banda de confesar, hacer pecado, la confesión, de acuerdo con Dios sobre la gravedad del pecado, somos culpables ante Él y no tenemos ningún argumento justificado propio. Nuestro abogado se presenta ante el juez y justo ante Él, de acuerdo en que ya estamos en Cristo. No es necesario ningún otro castigo. Jesús ya ha hecho un pago suficiente para defendernos. Ese abogado que es Jesucristo, nosotros quiero que tengamos en cuenta este plan del abogado. ¿Sabe, hermano? Jamás Jesucristo puede ser burlado. Aleluya. Jamás podrá ser engañado. Y como nuestro abogado nos conoce desde la punta de la uña del dedo gordo del pie hasta el último cabello que está en nuestra cabeza. Pero ojo, hermano, que ahora es nuestro abogado. ¿Sabe? Porque conoce toda nuestra vida. Cuando nosotros vayamos delante de la presencia del Señor, va a ser nuestro juez. Vamos a ser juzgados por Él. ¿Cómo podemos nosotros engañar a nuestro abogado cuando le toque ser la parte del juez? ¿Cómo podemos? No hay tal, hermanos. Que hoy es nuestro abogado, pero en aquel día será nuestro juez. Y por esas obras, buenas o malas, nos juzgará. Por aquellas faltas, por aquellas decisiones, nos juzgará. Ya no va a estar como abogado. Ahora está como abogado, como intercesor. Pero aquí en aquel día será Él el juez. Entonces no podremos mentir. No podemos mentir. Un abogado terrenal solo puede defender nuestro caso con pruebas. Y eso es así. El abogado tiene que armar su propio criterio, pero tiene que tener base, tiene que tener fundamento. El abogado terrenal solo puede defender nuestro caso con pruebas extremas o testimonios, testigos. Nuestro abogado celestial conoce nuestro corazón. Conoce nuestro corazón y defiende nuestro caso con base en lo que hay de él. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 5, 22. Dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole, le dijo,
qué cavilas en vuestro corazón. No hay forma, hermano, que nosotros podamos decir así es o no es así. Marcos 2:8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de una manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? No hay tales. También conoce las complejidades del sistema legal de Dios. Ya ha cumplido con las demandas de la justicia. Por lo tanto, su defensa es desde un punto de vista de poder y justicia. Dios acepta la defensa de su Hijo a favor nuestro como parte de su acuerdo divino, estableciendo antes de que el mundo perezca. Jesucristo, el Señor, dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y tal vez hasta el fin del mundo, muchos dirán, no, pues hasta que la persona se vaya de este mundo, hasta ahí se acabó su mundo, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, y los que quedamos vivos, Jesucristo sigue estando todavía. ¿Por qué? Porque hay personas conscientes todavía, hay personas con vida buscando al Señor, hay personas que aún todavía no lo conocen, y hay muchas personas que lo conocen, hay muchas personas que le han hablado de Dios. Una ocasión, creo que visitaba una familia y ahí me encontré a un muchacho que se llama Luis. Yo trabajé con él como 4 días. Ese muchacho cargaba unos videos en su teléfono que él había sido cristiano y que hacían cargaba videos donde hacían algo así como de obra de teatro, algo así en la iglesia. Y me dijo, yo llegaba a la iglesia antes, pero el problema era que mucha gente que lo conoció a él le decía, no hombre, ¿tú qué vas a andar llegando a la iglesia? ¿Tú qué vas a ir a la iglesia? El muchacho había caído. Si tú tomando, si tú fumando, si tú drogando, tú no eres hijo de Dios, allá tú eres un hijo del diablo. Entonces, esas palabras herían a la persona. ¿Sabe? La persona dijo, ¿para qué regreso? Este joven decía, él se drogaba, fumaba, ¿para qué regreso? Si mira, ya le fallé al Señor. Pero eso era lo que el enemigo inculcaba en su pensamiento. Y saben que cuando yo llegué con él, me dicen, le dije yo me presenté, le digo, se llama Luis, pero como es de Guatemala, es un chaparrito chiquitito, le decían el niño. Entonces yo no sabía que se llamaba Luis, le decían el niño. Entonces le digo, oye niño, le digo, pues ¿cómo te llamas pues? No, me llamo Luis. Ok, porque así yo te puedo decir Luis, le dije yo, porque si es un sobrenombre, pues me siento mejor llamándote por tu nombre. Ok, perfecto, dijo, está bien. Y entonces yo le dije, pues, Dios te bendiga, Luis, yo soy cristiano. Y dice que él en su mente dijo, no, ya va a comenzar a decirme que soy hijo del diablo y que no sé qué tanto, que para qué voy a la iglesia, que no sé qué tanto. Eso estaba en su pensamiento, ¿verdad? Pero cuando él comenzó a decirme, me dijo, antes llegaba a la iglesia. Ah, sí, le digo yo. Sí, antes llegaba a la iglesia. Mira, vete, vamos, tengo videos. Tengo pruebas de que llegaba a la iglesia. Ok, ¿usted qué piensa, man? Mira, Luis, le digo, voy a decirte algo. Nosotros un día aceptamos al Señor, y sabe, ese día que aceptamos al Señor, la palabra dice que los ángeles hacen fiesta en el reino de los cielos. Y mire, usted pasó a ser hijo de Dios,
porque aceptó a Jesucristo como su Salvador. Pero ¿sabe cuál es el problema después? Que cuando nosotros desistimos, cuando nosotros fallamos, creemos que ya lo perdimos todo. Pero no es así, le digo. Nosotros seguimos siendo hijos de Dios en desobediencia, pero seguimos siendo hijos de Dios. ¿Usted cree que si su padre, un padre terrenal, castiga a su hijo o se va al mundo, lo que sea, deja de ser su padre? No, sigue siendo su hijo. Está en desobediencia, está fuera de su casa, no está con él, pero sigue siendo su padre. Jesucristo espera que un día tú regreses. Luis, no es tarde. Mientras hay vida y esperanza. Así es. Mira, yo trabajé con ese joven como 4 días solamente. Yo siempre trataba de que él entendiera que no simplemente porque fallamos, hermano, ya lo perdimos todo. Dios siempre está ahí. Yo le decía 7 veces cae justo y 7 veces se levanta, Luis. Y hoy en día me lo encontré ahí en esa casa con el papá de la joven que nos visita con nosotros. Me lo encontré allí y créeme que me dio alegría encontrarlo ahí. Porque ese joven se metía a droga, fumaba marihuana, yo no sé si piedra, llegaba alcoholizado todo el tiempo que no me encontraba. Pero no necesitamos acribillarlo con palabras, simplemente que hacerle saber que Dios siempre está con los brazos abiertos. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros vemos que una persona falla? O cuando una persona pensamos que está pasando por una decisión difícil o una situación, no, pues hermano, algo mal le debe estar haciendo. O puede que ande en pecado, pero no, hermano. Nosotros no conocemos las situaciones, solamente Dios en la intimidad conoce nuestras situaciones. Cuando yo encontré a ese joven ahí, hermanos, mi esposa, mis hijos, los muchachos que están ahí son testigos, se levantó, me abrazó y me dijo gracias, hermano, por sus palabras. Pero yo sabía que no era yo, sino era Dios a través de mis palabras. Y me da gusto que ese joven, no sé si él es el encargado de la célula, no platiqué mucho con él, pero me dio gusto verlo. Así como un día me llamó a otro joven en la iglesia y me dijo, hermano, ¿se acuerda de mí? No. Un día usted me dio de comer en la calle y ahora estoy aquí. Qué bueno, le dije. No me acuerdo de ti, pero sí, dice, sí es usted. Yo me acuerdo de usted, pero yo no me acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque a veces encontramos a las personas en la calle, a los hombres, los encontramos destruidos, sucios, con sus pelos grandes, con ropa sucia, malolientos. Pero Dios no mira eso. Lo que Jesús miraba en David era su corazón. Pero el profeta Samuel miraba lo físico. Lo que Jesús mira en aquellas personas es su alma, su interior, aunque nosotros podamos ver lo físico. Por eso es que ahora, como nuestro abogado, conoce todas nuestras sinceramente cualidades que podamos tener. No lo más íntimo de nosotros conoce como abogado. Pero cuidémonos, hermanos, cuidémonos. ¿Por qué? Porque el día que Él sea el juez, no hay tales. No hay tales. Nos va a juzgar
así como nos ha defendido, nos va a juzgar. Nos va a juzgar. Porque no va a haber nada que se le pueda escapar. Ese varón que llegó ahí está perseverando en otra iglesia. Está perseverando en otra iglesia. Esa iglesia de vez en cuando nos visita con sus jóvenes, con la iglesia, con todos los hermanos. Este fin de semana, ayer que yo no estuve, el pastor iba a ir a predicar allí. Nuestro pastor lo había invitado a predicar y tenía entendido que él iba a ir. Y ahí, entre ellos, está el joven, ese otro joven que de la calle salió. ¿Saben? Nosotros, cuando evangelizamos, o tal vez en la calle encontramos a alguien, nosotros dejamos una semilla ahí. Y el Espíritu Santo hace el resto. Dios trabaja con ellas personas, conforme a la voluntad. Así que, hermanos, pongamos nuestra confianza en nuestro abogado Jesucristo el justo. Amén, gloria a Dios. Aunque no hayamos pecado, pero aún hay consecuencias que pueden pasar en nuestras vidas, que Jesucristo está pendiente de todo eso. Él conoce nuestras debilidades, también conoce y dice completamente el sistema legales de Dios y ha cumplido con las demás demandas de la justicia. Pero fíjese, Dios acepta la defensa de sus hijos a favor nuestro como parte de su acuerdo divino, estableciendo antes de que el mundo perezca. En su propia sangre también es nuestro abogado a través de su propia sangre. Se convierte en nuestro protector. Pero hay de nosotros si nos salimos de esa cobertura, porque entonces no podrá defendernos. No podrá defendernos. Póngase de pie, hermano. Poderoso nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Señor.